Restaurarás el santo lugar y pondrás ahí tu habitación. Demostrarás, poderoso Dios, en tu amor me... Vamos a abrir juntos las escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11. Y nos vamos a sumergir en un evento, en una circunstancia que la verdad es que vamos a encontrar muchísima fe, muchísima riqueza, y que Dios nos ayude a poder disfrutarla, a disfrutar de nuestro Dios, de su misericordia y de su buena voluntad. Juan capítulo 11, a partir del versículo número 1. Dice la escritura de la siguiente manera: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Luego el versículo 2 nos dice qué familia era la que estaba tratando en ese momento la enfermedad. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Esto llama mucho la atención por lo siguiente: la primera en este hogar en convertirse fue María, aquella mujer que entró en casa de Simón el publicano cuando habían invitado a Jesús a comer, no sé si se acuerdan. Era justamente María. Por esa obra de misericordia, por ese atrevimiento que María tuvo de acercarse y de atreverse a entrar en casa de Simón el publicano por detrás y llorar y enjuagar los cabellos del Señor Jesús con sus cabellos, esa conversión trajo consigo la conversión de sus dos hermanos en la carne, de Lázaro y de Marta. Qué hermoso es pensar que cuando una persona de verdad se entrega de todo corazón, se humilla ante los pies de Jesús, Él siempre va a responder. Él siempre va a traer buenas nuevas también a los nuestros. Siempre nos alcanza por su misericordia y por su buena voluntad. Es esta misma María la que en este momento está pasando por una circunstancia muy difícil, ¿sí? En este momento su familia, sus hermanos, en especial su hermano, tiene una enfermedad, y es una enfermedad que finalmente va a terminar con su vida. Pero para que esto ocurra, pues ha pasado algún tiempo, no sabemos cuánto. En el momento en que Lázaro se enferma y comienza él a deteriorarse su salud, yo me imagino que tanto Marta como María habrán estado orando, habrán estado pidiéndole a Dios por la salud de Lázaro. No creo que se hayan quedado con los brazos cruzados esperando a ver qué sucedía, ¿no? Yo creo que cualquier ser humano en estos momentos, o en momentos así, pues busca de la ayuda de Dios, busca que Dios le bendiga, le ayude, lo aliente, le consuele. Así que yo estoy seguro que tanto Marta como María, que además ya eran creyentes en el Señor Jesucristo, habían encontrado el reino de los cielos y su justicia por medio de Jesús, estaban seguramente orando todo el tiempo por la salud de su hermano. Y yo pienso que también el propio Lázaro estaba orando por su propia salud. Pero la salud de Lázaro no se mejoraba, sino que por el contrario comenzaba un proceso de deterioro. Parecía entonces que las oraciones no estaban alcanzando el trono de la gracia. Parecería que entonces las oraciones estaban siendo limitadas, sujetas. Y qué feo se siente cuando estamos orando por alguna situación que nos es apremiante y pareciera que estas respuestas no aparecen, no llegan, no pasa aquello que estamos pidiendo que suceda, ¿sí? Y eso provoca una angustia, desde luego, en el corazón. No somos de palo, amado. O sea, vamos a estar angustiados y luego nuestro adversario va a estar llegándonos a decir: oye, ¿dónde está tu Dios? Pues no que te iba a ayudar, pues no que iba a estar contigo. ¿Dónde está Jesús en estos momentos?
Y entonces era una enfermedad, era un proceso difícil, doloroso, angustiante para la familia de María y sus dos hermanos. No se nos dice que ninguna de las dos hermanas estuviera casada, o sea, no se nos dice que Marta y María estuvieran casadas, sino que da la impresión de que vivían todavía como una familia, como un núcleo familiar dentro del mismo techo. ¿Y quién creen que era el hombre que las mantenía? Lázaro. O sea, iba a venirse la noche si Lázaro moría, porque ellas dos comenzarían a tener dificultades, enfrentamientos para poder lograr vivir cada día. O sea, de veras le iban a empezar a pasar bastante mal. Así que no solo el amor haría que ellas oraran, sino también la angustia de decir, ¿y si se nos va, qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos la vida si lo perdemos? Porque Él es el que de alguna manera nos está dando el sustento, Él es el varón de la casa. Recordemos que la sociedad en aquella época era completamente dependiente de lo que el varón hiciera, y si por cualquier cosa faltaba, el siguiente varón en la familia sería el responsable de sostener el hogar. Aquí no se nos dice que hubiera un siguiente varón que sostuviera el hogar. O sea, estamos viendo en una circunstancia que iba a morir aquel cuya vida sostenía su propia familia. Las cosas no pintaban nada bien. Yo me imagino a María diciendo, Señor, pero si yo ya me entregué a ti, Señor, pero si yo ya hice, me esforcé, estoy de verdad creyendo, ya me senté a tus pies, para mí lo más importante es el reino de Dios, escuchar lo que me tienes que decir, porque María se sentó a los pies en algún momento de Jesús y escuchaba las enseñanzas de Cristo, mientras Marta estaba de arriba abajo viendo de qué manera servirles a Jesús y a sus discípulos en alguna otra visita que habían tenido. Entonces, pues te imaginarás la angustia, el choque con su fe. La realidad es que su hermano se estaba deteriorando. Esa era la realidad que no podían negar. Pero por otro lado decían, pero Señor, pues tú prometiste que nos habrías de ayudar. Fue tanta su angustia y ver el deterioro que se daba en la vida de Lázaro, que de plano mandan a llamar a Jesús. O sea, están pidiéndole a Jesús que vaya a su casa. Para este momento ellas estaban ya muy conscientes de que Jesús sanaba enfermos, de que Jesús limpiaba leprosos, de que ayudaba a todo el mundo y que seguramente ayudaría a su amigo. Pues si lo hace con otros, ¿por qué no ayudar a su amigo, no? Entonces, aquí vemos que ellas mandan a pedir ayuda. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Cuando vemos este atrevimiento o este santo atrevimiento de decirle a Jesús, por favor, ayúdame, es porque de verdad las cosas no pintan nada bien. O sea, la salud de Lázaro estaba en franca decadencia y a lo mejor hasta de una manera muy rápida, muy veloz. No le estaba yendo bien a esta familia y por lo tanto pidieron ayuda a Jesús. Y nótese las palabras que usa el enviado. El que amas, algo así como diciendo, o sea, si lo haces con otros, ¿cuánto más con el que amas? ¿Sí? Y a veces nuestra oración debería de ser así, ¿no? Señor, pues yo sé que me amas. Yo sé que me amas. Luego entonces, ¿por qué no puedo esperar tu ayuda, tu bendición, tu socorro oportuno? Porque yo sé que me amas, ¿sí? Entonces, vemos que el tipo de oración es de alguien confiado en el amor. No estaba diciendo, pues a ver qué pasa, ¿no? Pues estaban confiando en que Jesús amaba a Lázaro y seguramente respondería. Pero sorpresa, no respondió como ellos pensaban que iba a responder. Siguiente pasaje, por favor. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique por ella. Cuando el enviado escuchó, dijo, ay, o sea, ya está, resuelto, ¿no?
Seguramente va a suceder algo que va a glorificar a Jesús. Y entonces yo supongo que el enviado se regresa bien contento a decirles, me contestó que esta enfermedad no es para muerte. No te preocupes, Marta, no te preocupes, María, no es para muerte. Jesús no miente, no es para muerte, sino es para vida, para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique, sea glorificado en ella, en esta enfermedad. Así que ya se imaginarán, ay, la bocanada de aire para Marta y María, ¿no? Jesús va a obrar seguramente, pero ellas no pensaban ni sabían lo que vendría por delante, porque empiezan a pasar las horas. De inicio Jesús no vino con el mensajero, a lo mejor tenía algunas cosas que hacer. Empiezan a pasar las horas, continúa el veloz deterioro de la salud de Lázaro, pues ellas pensando, pues como que se está tardando un poquito, ¿no? Mira ya la fiebre cómo está de alta, ya está en riesgo. O sea, empiezan a mirar síntomas más agravantes de la enfermedad. ¿Cómo se estarán sintiendo? Cada hora que pasaba estaban en la puerta, quizás ahí esperando a ver en qué momento Jesús llegaba. Pero vemos que Jesús hace algo inusual. Se va en un sentido contrario donde está Betania, que era el lugar donde residía Lázaro. Siguiente pasaje, por favor. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, era indudable que había amor de parte de Dios hacia esta familia. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se queda 2 días ahí donde estaba y luego se va otra vez a Judea. Es decir, se va en un sentido opuesto de donde estaba Lázaro agonizando. Que alguien me explique cómo puede ser esto, porque lo que pareciera ser una bendición a los ojos de Marta y de María, que es lo que quisiera que pudiéramos tratar de adentrarnos en sus mentes un poquito e imaginar. Sabían que Jesús los amaba, sabían que Jesús había sanado antes, o sea, no había motivo para dudar de que Jesús haría algo hermoso. Y además les manda decir, no es para muerte, es para vida, para que la gloria de Dios se manifieste. Perfecto, ahí está la respuesta. Pero empezamos a ver el deterioro en la vida de Lázaro. Señor, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué Jesús no viene? 2 días se queda en donde estaba y luego se va a Judea. Yo creo que hasta sus propios discípulos habrán dicho, no escuchó bien, no habrá entendido bien. O sea, su amigo Lázaro se está muriendo, está muy enfermo. Y luego, vámonos a Judea. Oye, Señor, pero pues ahí peor tantito, mejor vámonos con Lázaro, con tu amigo. En Judea te quieren apedrear. Siguiente pasaje, por favor. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Es decir, Jesús estaba haciendo cosas que no se pueden entender con la lógica de nuestra cabeza. De plan, le acaban de decir que un amigo está enfermo, él le manda a decir, hoy esto es para la gloria de Dios, no es para muerte. Empiezan ellas a estar pensando, no, pues va a ser glorioso, no sé, uno se imagina 1000 cosas, ¿no? No va a estar ahí derramando, va a bajar la nube, luego nos imaginamos un montón de cosas, ¿no? Pero la realidad es que Dios hace a su tiempo y a su manera lo que Él desea, y en ese deseo es que debemos aprender a confiar, ¿sí? Porque su deseo es de buena voluntad para con nosotros. No quiere la muerte del que muere, sino que se vuelva de sus malos caminos, dice la Escritura. Así que si estamos vueltos a Él y somos sus amigos y sabemos que nos ama, pues también tendremos que aprender a decir, Señor, pues tú deseas nuestro bien, ¿no? Así que confiaré en ti. Pero empiezan a pasar los días y la realidad empieza a pesar sobre los corazones de Marta y de María, ¿sí? Comienza a ser un gran peso decir, oye, ¿sí nos habrá entendido bien? A lo mejor llaman al mensajero, oye, ¿cómo le dijiste? Pues así como me dijeron, que el que amas está muy enfermo.
¿Y si te entendió? Pues hasta me dijo que esta enfermedad no es para muertos. O sea, que me entendió, pero no llega. O sea, ¿qué está pasando? Porque no está llegando la solución. Y van pasando los días. Se queda 2 ahí y échale otros 4 mínimo, ¿sí? O hasta un poquito más. Porque va a Judea y ahí se queda predicando, o sea, hace lo que tiene que hacer en Judea y luego se va a Betania. Pero para cuando llega ya llevaba 4 días de muerto Lázaro. Es decir, ¿cuánto tiempo de angustia estaban viviendo esas 2 hermanas que tenían toda su confianza puesta en Cristo? O sea, no tenían duda. Comienzan a ser atacadas esos días. Toda una semana seguramente estuvieron, bueno, con los pensamientos a todo vapor, el adversario diciéndoles, no, ya te olvidó, mejor se ocupa de otros. Y olvídense, a tope los pensamientos, ¿sí? Y luego Jesús les contesta algo a los discípulos que necesitamos aprender a discernir y a digerir adecuadamente. Siguiente pasaje, por favor. Respondió Jesús a la preocupación de sus discípulos porque iba a regresar a Jerusalén, donde procuraban matarle. Dice: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí aprendemos algo acerca de los tropiezos, ¿sí? Esa frase de, es que no vaya a hacerle de tropiezo a tal o cual persona. A ver, Jesús aquí me está diciendo que si está en luz no se va a tropezar. Los que se tropiezan, ¿quiénes son? Los que no tienen luz en ellos. Pero ¿por qué dice entonces, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí? Sí, pero dice, en el mundo hallaréis tropiezos, pero hay el hombre por quien viene el tropiezo. En el mundo, no quiere decir que entre cristianos vamos a andarnos tropezando, porque entonces no habría luz en uno y en otro sí. ¿Sí me debe entender? O sea, los tropiezos vienen del mundo hacia la vida cristiana. El que se tropieza es porque está falto de luz. Porque si está caminando en la luz de Cristo, se avienta las ofensas para atrás y sigue caminando. No se tropieza, no haya tropiezo, no se la vive en quejas, en amarguras, en angustias, etc. Porque pasa por alto. La luz de Cristo está en él. Pero quienes se la viven con quejas para todo, tropezados, que se la viven de un lado a otro y aquí y allá y siempre están buscando a ver dónde haya cabida y pareciera que nunca la hayan, es porque en realidad no están teniendo luz, ¿sí? Porque la escritura es muy clara: quien está caminando de día no se tropieza. Está claro como el agua, ¿no? O sea, si vas caminando de día difícilmente te vas a tropezar. Llegarás a tropezarte si no estás viendo bien el piso, y aquí como en México no hay casi banquetas levantadas, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor te tropieces, ¿no? Pero normalmente una persona que puede ver a la luz del día no se está tropezando. ¿Quiénes sí se tropiezan? Los que andan caminando de noche, los que no tienen luz dentro. Porque fíjense cómo dice la escritura. Revísate por favor el pasaje anterior, gracias. No tiene el día 12 horas, dice: el que anda de día no tropieza. Se refiere a esa luz de que estamos caminando con Dios, porque ve la luz, porque ve la luz de este mundo. ¿Quién es la luz de este mundo? Dice la escritura. ¿A quién está viendo el que no se tropieza? Jesús. O sea, va viendo la luz, va viendo a Cristo, por eso no se va a tropezar. ¿Quiénes sí se tropiezan? Siguiente pasaje. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y lo aclara así como que enfáticamente: en él. No quiere decir que Jesús no estuviera actuando y tuviera misericordia. En él no hay luz. ¿Sí lo vamos entendiendo más? Para que podamos aprender un poquito del contexto. ¿De dónde provienen los tropiezos? Del mundo. Es el mundo de donde provienen los tropiezos. El que es cristiano no se anda tropezando, porque va viendo la luz de este mundo, que es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Siguiente pasaje.
Dicho esto, o sea, después de aclararles que no se anden tropezando, que no se preocupen, que lo vean a él, continúa diciendo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. ¿Sabía Jesús que Lázaro iba a morir? Sí lo sabía. Y aún así se fue para el lado contrario. O sea, aprendamos a veces que la respuesta está dando un poco y las cosas se ponen más oscuras de momento. O sea, las respuestas a veces no son tan instantáneas como quisiéramos. Y por el contrario, pareciera que en esos lapsos, en esos momentos, todo se pone peor. Las cosas se hacen más grandes, los problemas se agudizan, las circunstancias se vuelven más complicadas, pareciera que todo se pone peor. Así le estaban viviendo Marta y María para con la enfermedad, en este caso, de su hermano Lázaro. Sí. Pero iba a ir a despertar a Jesús. Continúa diciendo la Escritura. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. O sea, sus discípulos no estaban entendiendo a qué se refería. Ellos estaban muy sacados de onda porque Jesús había agarrado para el lado contrario en lugar de ir a ver a su amigo. Y entonces, cuando estamos preocupados por algo, todo lo entendemos a la luz de esa preocupación. O sea, cuando estamos angustiados por alguna cosa, todo lo interpretamos por medio de esa preocupación. Así estaban los amigos de Jesús. Ah, bueno, si duerme, quiere decir que se va a recuperar. O sea, ellos estaban angustiados también por la enfermedad. ¿Sí? Y entonces, por eso dicen: Señor, pues te quieren apedrear en Jerusalén, mejor vamos con Lázaro, ¿no? ¿Estaban preocupados los amigos de Jesús, los discípulos? Sí, estaban preocupados. Por eso el Señor, si duerme, sanará. Así como que, ya entendimos qué es lo que estás haciendo. A veces nos pasa que decimos: como que ya te entendí, Señor. Dios bien tiernamente nos dice: no, a ver, se murió. ¿Sí? O sea, está pasando esto. Y esta es la respuesta que va a venir de parte de Dios. Siguiente pasaje. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. O sea, ellos estaban preocupados por la salud de su amigo Lázaro y entendieron que, bueno, el sueño da reposo al cuerpo y se va a recuperar. Qué bueno, ya nos alegra un poquito. Entonces Jesús les dice el siguiente pasaje. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Órale. Entonces, ¿de qué estás hablando de dormir? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuimos? También en ese momento los pensamientos de los discípulos han de haber dicho: ¿por qué? O sea, ¿qué estás haciendo, Señor? Porque a veces lo que Dios hace pareciera que no tiene sentido para nosotros, amigos. Pareciera que no le encontramos ni pies ni cabeza y no lo entendemos. ¿Sí? Y todo ese lapso, no me imagino, si estos estaban así en ese momento, ¿cómo habrán estado Marta y María con su fe? ¿Por qué no vino? Ya nos enteramos que anda otra vez en Judea. Le dijimos que estaba bien enfermo. O sea, ¿por qué no regresó? La verdad es que sí, la fe de Marta y de María seguramente la pasaron bastante mal. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Y me alegro por vosotros, de veras, Señor. ¿Te alegras por nosotros de no haber estado allí para que creáis? Mas vamos a Él. Ahí no les dijo que lo iba a resucitar, O sea, hasta este momento los amigos dicen: se murió, y nos dice que nos alegremos. O sea, por favor, ¿cuál es la lógica en todo esto? ¿Sí? Y me dices que me alegre de no haber estado allí para que creáis. Dice: más vamos a Él. Y luego aparece alguien que raramente aparece en la Biblia, y cuando ha aparecido se le ha declarado más bien como el que duda, ¿no? Tomás. Dice el siguiente pasaje: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Cuando uno lee así el pasaje por sí solito, como que dice uno: a ver, ¿cómo?
¿Qué está diciendo? Tomás era alguien que se basaba mucho en sus experiencias para poder creer, ¿sí? En sus experiencias. Por lo tanto, podía comer con Jesús, podía ver los milagros que hacía. O sea, Jesús era en físico todo lo que Tomás amaba y anhelaba. Por eso le costó tantísimo trabajo cuando le dicen que resucitó, creer que había resucitado, porque lo vio morir. O sea, Tomás era una persona que basaba su fe exclusivamente en sus experiencias personales con Cristo, ¿sí? Y si bien es cierto que nos ayuda, que tenemos que tener un equilibrio entre nuestras experiencias personales, la palabra de Dios tiene que estar también en nuestras vidas. Es decir, estas experiencias personales de fe tienen que estar acompañadas con sustento bíblico, ¿sí? Tomás era alguien que toda su fe la sustentaba en sus propias experiencias, en lo que veía, en lo que sucedía. Y eso está bien hasta cierto punto, porque cuando viene la parte de que Jesús tiene que ascender y de ir al cielo, entra una etapa distinta para la vida de Tomás. ¿Por qué? Porque la vida de Tomás cambia de ser alguien que veía de acuerdo a sus experiencias, creía de acuerdo a lo que podía ver, cambia, ahora primero creo en lo que dijo y después lo veo. Mientras tanto, Tomás era alguien que creía, que veía y creía. Ahora su relación con Dios iba a cambiar después de la crucifixión de Jesús. Ahora iba a creer por lo que decía y después vería la gloria de Dios, ¿sí? En otras palabras, nuestra fe va acrecentándose, cambia, no se queda estática la fe del ser humano, no se queda basándose en hechos del pasado nada más, no, va modificándose de acuerdo a lo que Dios tiene planeado con cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a ser únicos en el cómo Dios nos llevó al reino de los cielos. Y vamos a darle gloria de manera única y especial, muy distinta al resto, porque vamos a tener nuestra propia historia que contar. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entonces, Tomás no siempre fue el incrédulo. De hecho, en el momento en que dice, hasta que yo no vea, que meta mi dedo en sus llagas, no voy a creer. Bueno, era porque era alguien que su relación se basaba en puras experiencias con Jesús. Y el Jesús físico era quien le brindaba la fe necesaria a Tomás. Cuando Jesús se muere, a Tomás se le desploma toda su vida, porque basaba exclusivamente su fe en las palabras de Jesús físicamente hablando. Y a partir de ese momento Jesús cambiaría y ahora estaría en él. Y entonces él tendría que modificar su fe para creer en sus palabras y después ver la contestación. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, hermanos? Ok. Siguiente pasaje, por favor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vale la pena decir una cosa: los judíos tenían el hábito de inmediatamente enterrar a los muertos. No era como los días de hoy que se vela y que está el féretro y... No, los judíos enterraban rápidamente a sus muertos porque creían que el contacto con la muerte era algo inmundo, ¿sí? Entonces, cuando alguien fallecía, de una manera muy pronta, llevaban a los sepulcros a las personas, ¿sí? No había esto del velatorio y de los 9 días, son temas católicos, sino más bien era una cuestión de que para ellos era estar en contacto con alguien muerto era algo inmundo, y por lo tanto de inmediato lo iban lo ponían en los sepulcros. Así que cuando Jesús llevaba ya 4 días en el sepulcro, encerrado, húmedo, ¿sí? Estos 4 más los 2 que se quedó en donde estaba, cuando llegaron a avisar, mínimo ya son 6, y a lo mejor hasta un poquito más por los que estuvo en Judea, no sabemos, pero ya llevaba 4 días de haberse muerto Lázaro. Siguiente pasaje, por favor. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, no era muy lejos de Judea, por eso llama más la atención que no haya ido a visitar a su amigo, ¿sí? O sea, porque estaba como a
10 kilómetros o 8 kilómetros de distancia, Betania y Jerusalén. Entonces, en lugar de ir 8 kilómetros a ver a su amigo, se va a Judea, allá a la zona de Jerusalén. ¿Sí? Entonces ya regresa Jesús finalmente, dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, o sea, eran una familia que se había dado a querer, ¿no? Para consolarlas por su hermano. Pues es que era el único que tenía, el único sustento que tenía. Y a lo mejor hasta ellos mismos decían, oye, tu amigo Jesús, no, porque el diablo es el diablo. Y siempre dicen, ¿y no vino? ¿Y por qué no vino? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y eso que es cristiano? Imagínate si no lo fuera, ¿no? Y empieza el diablo a estar aventando y aventando sus dardos para tratar de hacernos sentir mal con respecto a la bondad de Dios. Pero aquí vemos que Jesús iba a hacer una gran obra que le iba a traer mucha, mucha gloria. Siguiente pasaje, por favor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. O sea, ya finalmente viene el amigo, ¿no? Y sale a encontrarle y dice, pero María se quedó en casa. Parecía que María era la más afectada, ¿no? O sea, ambas estaban en casa, y la que sale corriendo para recibir a Jesús es Marta, no María. María se queda en casa. A veces las circunstancias nos hacen sentirnos como hasta tentados a decir, no, mejor deja que llegue, ¿no? No estoy muy contenta, no estoy muy feliz, no le estoy pasando muy bien, me dolió mucho que tardara tanto, me afectó mucho que pasaran los días, que desde hace varios días se le mandara a decir que estaba enfermo. Estaba confundida María. Y entonces la primera en salir corriendo es Marta. Sí. Como que estaba un poquito más dispuesta a decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué, Señor? Siguiente pasaje. Hay que ponernos en los zapatos de Marta y de María en este momento. Ya hay duelo, ya lleva 4 días de muerto, no llegó su amigo, el que sí lo podía salvar, el que sí lo podía sanar, no llegó. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sabían que Jesús no hubiera dejado que Lázaro muriera. Su fe era tal que estaban seguros de la respuesta de Jesús, pero no había estado allí. Y a veces nos pasa así, amados. Sabemos que Jesús va a responder, sabemos que Jesús ha dicho sí, sabemos que Jesús tiene fidelidad en su palabra, pero a veces decimos así, si hubieras hecho esto, si hubieras actuado de esta manera, hubiera pasado esto otro, si hubieras hecho esto, seguramente no hubieras sufrido este dolor. O sea, empezamos a poner el hubiera, sabiendo que Jesús tenía la respuesta, pero no estaba. Y a veces nos sentimos así, amados. Sabemos que Dios tiene la respuesta, pero no sucede nada. Y decimos, ¿por qué? Si hubieses estado aquí, no estuvieras sufriendo así. Realmente le estaban pasando mal Marta y María. Y el reproche es un reproche válido. Sí. O sea, no es que le estuviera diciendo a Jesús, ya estoy bien amargado, cuando te agarran piedras y ¿por qué no viniste? No, o sea, es un, Señor, es que tú tenías en tu mano la solución. Yo esperábamos y sabemos que tú lo hubieras tenido, pero no estuviste. Sí. Siguiente pasaje. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta es Marta, la misma que estaba afanada y trabajada, es la misma. En este momento tenía más fe que María. ¿Sí? En este momento Marta estaba teniendo la fe de decir, pero todo lo que le pidas a Dios te lo va a dar. O sea, ¿qué se habría imaginado Marta? La verdad es que no lo sé, pero dijo, pues tú dijiste que te ibas a glorificar. Señor, todo lo que pidas al Padre te lo va a dar. Tú dijiste que te ibas a glorificar. Dios te lo dará. Y esto es también
una seguridad para nosotros cuando pedimos en el nombre de Jesús, amados. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, ten esta seguridad. Dios jamás le dijo no a Jesús, salvo una sola vez cuando iba a la cruz. Pero mientras, todo lo que Jesús le pedía al Padre, el Padre le respondía y lo respaldaba. Así que cuando pedimos en el nombre de Jesús, tengamos esta certeza. Jamás le dijo Dios no. Había en la respuesta siempre un sí. Lo voy a hacer. Entonces, aprendamos a tener esta misma confianza, hermanos. Siguiente pasaje. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esta respuesta era así como la respuesta a la fe que Marta estaba poniendo en Dios. Y miren lo primero que piensa Marta, pasaje siguiente. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, Marta sabía la doctrina de la resurrección de los muertos. Y sabe lo mismo que todos nosotros sabemos, que Dios va a resucitarnos y nos va a llevar a estar con Él para siempre. Sabe exactamente lo mismo que nosotros. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no se estaba refiriendo al día postrero, se estaba refiriendo a lo que estaba a punto de suceder. Jesús resucita, le devuelve la vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, que no tienen esperanza, que se sienten angustiados, que creen que ya no hay chance de poder corregir su camino, que se dicen una y otra vez, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. No, hay vida, hay poder y gracia en Cristo para enderezar hasta el árbol que nace torcido. Así es sencillo. Siguiente pasaje, por favor. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Siguiente pasaje. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amados, esta es la misma Marta que estaba ahí trabajada. O sea, fue un momento ese de estar pensando en cómo te sirvo, Señor, y que le dice, María ha tomado la mejor parte. Bueno, vemos que también Marta ha tomado parte del ministerio de Cristo. Le nutría lo que Jesús decía. Sí, es cierto, es un ejemplo que nos hace saber que vale la pena estar a los pies de Jesús aprendiendo. Pero Marta no estaba ajena al reino de los cielos. Estaba caminando en el reino de los cielos. Y ella había creído, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo sé que todo lo que le pidas al Padre te lo va a dar. Y entonces entendió esta Marta, que lo que venía iba a ser algo glorioso. Que lo que venía era que Cristo iba a ser glorificado de una manera hermosa. Siguiente pasaje. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. O sea, María no salió de la casa, la mandaron a llamar. Estaba confundida, estaba dolida. Se sentía en un estado de, ¿por qué, Señor? Sí. Diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Pues sí, no estaba muy feliz María. Entonces continúa diciendo la escritura. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Siguiente pasaje. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Estaba lejos de la aldea, no quería entrar todavía en ese momento. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. O sea, ¿te imaginas el escenario? Se levantó María, estaba tan dolida la mujer que se levanta y va ella a encontrarse con Jesús, mientras los demás que pensaban, pues va donde están los muertos, ¿no? Donde está el difunto. Qué importante es aprender también de esto, ¿no? Es que son tantas cosas las que podemos sacar de bendición aquí. Vamos a encontrarnos con Jesús. Es a Jesús a quien debemos de buscar, aunque haya dolor de por medio.
aunque haya dolor, aunque haya angustia, aunque haya tristeza, aunque le estemos pasando mal, vayamos al encuentro de Cristo. No al lugar del sepulcro, no donde yacen los muertos, sino vayamos al encuentro con Cristo. Y todos los demás se levantaron y fueron detrás de María, porque pensaban ellos que iban a este lugar donde estaba el sepulcro. Siguiente pasaje, por favor. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies. Nuevamente María se la vivía a los pies de Cristo. Ojalá y perdiéramos, pero se la vivía a los pies de Jesús todo el tiempo, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Estaba muy dolido. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Lloró. Siguiente pasaje. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y luego dice el siguiente pasaje. Dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Siguiente pasaje. Y Jesús lloró. Dios no está contento con lo que está sufriendo. O sea, no es empático. Sabe que te está doliendo, sabe que le estamos pasando mal, que estamos pasando por dificultad. No es ajeno a tu dolor, pero también sabe qué hacer. Y sabe que lo que viene, que lo que va a hacer, aunque en este momento te está causando dolor, va a ser de una gloria superior y más grande que el dolor que ahora puedes estar padeciendo. Jesús lo sabía, pero también llora con los que se lloran, con los que lloran. Sí. No está feliz Jesús con el sufrimiento que tenemos, si estamos pasando por un mal momento. Llora con nosotros, se estremece en su espíritu, le angustia, le pesa en su corazón, pero sabe qué hacer. Tengamos confianza, sabe qué hacer con nosotros. Tengamos ánimo, tengamos fe. Sí sabe por dónde ayudarnos y cómo ayudarnos. Aunque en este momento le estemos pasando mal, aunque tengamos dificultades, aunque veamos angustia en nuestras vidas, Él sabe lo que necesitamos. Y de momento lloró. A pesar de saber lo que iba a hacer, es empático, no es ajeno a nuestro dolor. Sí lo alcanzamos a entender, amados. O sea, no es un Dios que diga: desobedeciste, estás dudando, toma. No, Jesús lloró. El Padre también llora cuando nos están afectando, cuando nos están agobiando. No le agrada, no está contento, pero sabe exactamente qué va a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Que a lo mejor tú te levantas cada día de tu cama triste, sola y angustiado. A lo mejor respiras y dices: bueno, vamos a echarle ganas otro día más, a ver qué pasa, a ver cómo me va hoy, a ver cómo termino hoy. Jesús está llorando, sabe exactamente cómo estás sintiéndote. Nada más es cuestión de que tengas un poco de fe en Él, para que te saque de esa monotonía y de esa rutina que te está desgastando y acabando. Siguiente pasaje. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Siguiente pasaje. Cuando ven a Jesús llorar, realmente se dan cuenta de que Jesús no es de palo. O sea, Dios no es un Dios que no tenga sentimientos, que no tenga emociones. Así nos creó también. Así que no dudemos de que sabe exactamente cómo ayudarnos. ¿Cómo se presentó el Espíritu Santo delante de nosotros? ¿Cómo lo presenta Jesús? El que consuela. ¿Por qué? ¿Por qué lo presenta así? Cuando sabemos que hace más que consolar. Porque el ser humano necesita aliento, necesita consuelo, necesita momentos en los cuales pueda decir: Padre, sálvame. Y no me refiero del pecado, sino: estoy muy angustiado, sálvame. Te pertenezco, soy tuyo, ayúdame. Continúa diciendo la Escritura. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
Y tenían razón. Tenían razón. Pero los caminos de Dios son tan distintos a veces, amados, que de verdad no nos explicamos cómo es que hoy estamos aquí juntos. No nos explicamos. O sea, son cosas que simple y sencillamente los caminos de Dios nos llevan por un lado, por otro, y siempre está guiándonos, ayudándonos, teniendo de nosotros compasión, hasta que nos va llevando a que nuestra fe vaya creciendo. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Siguiente pasaje. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Jesús sí sabía lo que iba a pasar, pero sí estaba conmovido. ¿Sí lo entendemos? O sea, Jesús no es ajeno a tu angustia, no es ajeno a tu dolor, no es ajeno a las circunstancias en las cuales estés viviendo. Le preocupas mucho, te ama, de verdad te ama, y sabe cómo estás sufriendo, y sabe cómo te están atacando en un lugar y cómo te están tratando en otro. Lo sabe y le preocupas mucho. Y a lo mejor tú dices, pero ¿por qué no hace nada? Sí está haciendo algo. Te trajo hoy para decirte que vale la pena escucharlo y vale la pena confiar en Él. Eso es preocupación de parte de Dios. ¿Sí? Es su amor expresado para contigo, su buena voluntad expresada para contigo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. O sea, el lugar era un sepulcro. No era el mejor lugar para poder hacer una obra, ¿no? Era un sepulcro, había una piedra puesta, lo normal como cualquier persona. Así hoy en día, a lo mejor tu vida es monótonamente igualita que la de muchas otras personas. No hay diferencia. Tu cristianismo a lo mejor el día de hoy es como el de cualquier otra persona. Sí. Quizás tu cristianismo hoy en día está siendo plano, literal. No hay ninguna emoción, no hay ninguna aventura, plano totalmente. Dices, ojalá haya algo pasar en mi vida distinto. Buenas noticias, sí van a pasar cosas en tu vida. Sí, Dios va a actuar sobre ti, porque ha visto tu sufrimiento. Sí. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. A veces nuestro adversario nos pone piedras encima, nos pone cargas, nos ponen estereotipos. Es que si no eres así, no estás dentro del mundo. No, pues si no eres asado, no vas a poder entrar en la sociedad. Si no haces esto, se van a burlar de ti, te van a bullear, ¿no? O sea, normalmente nos estamos enfrentando a una situación donde nos están poniendo piedras encima, como si nos quisieran aplastar. No, mejor dile esto para que se mueva, dile aquello. Es decir, está nuestro adversario siempre buscando cómo apachurrarte. Están diciéndote cosas de ti, te están queriendo atravesar, te están queriendo hacer daño. Sí, hay piedras que nos aplastan todo el tiempo, y a veces pareciera que decimos, ya no la voy a librar, ya no voy a poder. Me han dicho tantas cosas, me han hecho tantas cosas, me han lastimado tantas veces, la verdad ya ni me dan ganas de esto y aquello. Son piedras como losas encima de la vida de las personas. ¿Sí? Siguiente pasaje, por favor. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Sabes qué es lo primero que Dios quiere hacer contigo? Que te quites esas telarañas de la cabeza. Eso de que no sirves para nada, no es cierto. Para Dios sí sirves. Para Dios sí eres una persona importante. A lo mejor en la escuela, en las actividades laborales, eres alguien más, una X, un número a quien pagarle de vez en cuando. Pero para Dios sí eres importante. Para Dios sí eres alguien que vale la pena. Créelo, de verdad vales la pena. No eres una persona X,
en un mundo que solamente va corriendo día a día y el mundo sigue girando. Para Dios sí vales mucho la pena. ¿Sí? Pero necesitas atreverte a quitarte esa piedra de encima. Esas cosas que te dicen o que hablan de ti, quítatelas, de verdad. Hazlas a un lado. Es que ya me dijeron que si no hago esto, estoy muy mal. Quítatelo también encima. No vale la pena seguir al ritmo que te están planteando, de verdad. No vale la pena. Hay alguien que te ama mucho más que los que están poniéndote piedras encima. Sí me doy a entender. Hay alguien que vale más la pena de la gente que te está tirando. Pareciera que dices, oye, bueno, ¿qué le dije, no? Porque me están hundiendo. Vale más la pena hacer a un lado todas esas piedras que te tiran encima. Marta, la hermana de que había muerto, dijo, Señor, quiere ya porque es de 4 días. Y ya la cueva estaba húmeda, el calor abrasador del desierto, pues ya había echado a perder ese cuerpo. ¿Sí? Y a lo mejor así estás, como alguien que no tiene vida, que si no le dan un like no tiene vida, que si no se toma una selfie bonita no tiene vida, que si no ve esto no tiene vida. O sea, tu vida depende de lo que otros hagan. Vives del aplausómetro, ¿no? Si te aplauden, tengo vida. Si no te aplauden, no tengo vida. Es desgastante, es frustrante, porque el día que mañana que te pongan un dedito hacia abajo vas a decir, ¿qué hice? ¿No? Te vas a angustiar. Es desgastante tu vida. Jesús no quiere que sigas así. No quiere que estés dependiendo de personas que un día están de buenas y otro de malas. Quiere que cambies, que te centres, que te fortalezcas en cosas que realmente valgan la pena. Sí. A lo mejor ya hueles hasta mal, lo digo en un sentido figurado. ¿Sí? Es decir, que ya de alguna manera tu vida ya ha perdido sabor, que las buenas intenciones ya han cambiado. Dicen por ahí que la burra no era arisca, le hicieron los palos, y a lo mejor dices, pues ya me hicieron así. No, sí hay forma de cambiar las cosas. Siguiente pasaje, por favor. Jesús le dijo a Marta, y es lo mismo que nos quiere decir el día de hoy. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cómo se ve la gloria de Dios? A través de la fe, a través de la confianza. Si tú le crees a Dios, aunque en los hechos reales no estés viendo cambios, pero te atreves a creer en Dios, Él va a responder y te va a dar una vida totalmente distinta. ¿Sí? Una vida nueva, un nuevo brío, un nuevo comienzo, una nueva gloria. Dejar de estar viendo hacia atrás vale mucho la pena. ¿Sí? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Muchas personas dicen, no, pues si Dios existiera, ¿dónde está? Pues sí está, nada más que para verlo hay que creer. El problema es que no hay fe para creer, pero el que está, ya está. ¿Sí? La semana pasada oramos por enfermos y sí hubo personas que se sanaron. ¿Sí? Porque la gloria de Dios se manifiesta en quien cree, por su misericordia y su buena voluntad. Siguiente pasaje, por favor. Entonces quitaron la piedra. Ya, deshazte de tus telarañas en tu cabecita. No vale la pena seguir esperando a ver ahora qué me dicen, a ver si ahora les gusta más esta selfie o no. No vale la pena eso. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Oía Dios a Jesús? Sí, lo oí. ¿Hará Jesús algo por ti? Sí, porque lo oye y porque tiene misericordia. Siguiente pasaje.
yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús no dudaba de que el Padre lo oía, pero lo dijo en voz alta, para que el mundo sepa que lo que estaba a punto de suceder era para que supiéramos que Él es el Cristo. En Él podemos confiar. Él sí nos ama. Él sí desea nuestro bien. Él sí quiere que caminemos juntos. Así nos ama. Siguiente pasaje. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Se lo está diciendo al muerto. Si pensamos con los ojos de nuestros ojos de la carne, diríamos: este compa está de loco. ¿Quién sabe qué habrá tomado? Sí. Pero él sabía que dependía de la fe. Eso es lo maravilloso de este camino, que no dependemos de lo que vemos, sino de lo que Dios ha prometido. Y entonces nos aventuramos a hacer cosas bien locas. Y cuando vemos las respuestas decimos: valió la pena. Sí. Porque hacemos cosas que de verdad uno diría, en términos lógicos, a nadie se le hubiera ocurrido tomar tal o cual decisión. Pero sí vale la pena. Sí vale la pena. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Siguiente pasaje. Y el que había muerto salió. Y hoy sigue haciendo Jesús lo mismo, porque está vivo. Hoy sigue ayudando a las personas, resucitándolas de esa vida socialmente inadaptada, de esa vida reprobada por la sociedad, hecha pedazos, desalentada, sin amor, sin esperanza. Jesús sigue resucitando a las personas que se acercan a Él. Sí. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. O sea, no salió así como si no hubiera estado muerto. No, salió con las manos atadas, como alguien que había sido, le había puesto los trapos encima, las especies, como alguien que había sufrido un sepulcro a la usanza del estilo judía. ¿Sí? Entonces sale así, pero sale vivo. Y entonces dice: y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle. Lo había vuelto a la vida. ¿Sí? Y sí, hay que quitarnos las cosas que son estorbo para poder creer. ¿Sí? Hay que quitarnos las cosas que no nos ayudan, que no nos benefician. Creer en Jesús. Hay que quitarnos, a veces hasta cuestiones religiosas, a veces hasta cuestiones que en tal iglesia nos dijeron que así y así y así son las cosas, y a veces nos ponen cargas y nos estorban. Bueno, la Escritura nos enseña que hay que quitarnos todo para volver a atrevernos a empezar. Sí, vale la pena serlo, amados. Siguiente pasaje. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué sucedió? Creyeron. Sí. Amado, cuando una persona cambia su vida, es muy notorio. Cuando a una persona Dios le da la libertad y la paz, de verdad se nota, es muy notorio cuando una persona en verdad recibe luz y salvación. Y el Espíritu de Dios está aquí, y Jesús está aquí, para hacer exactamente lo mismo que hizo con Lázaro. Para hacer exactamente lo mismo, sacarte de esa dependencia que tienes de lo que digan otras personas, porque ya es una dependencia, es una adicción, de la opinión ajena, del aplausómetro, de que a ver qué dice mi papá, a ver qué dice mi mamá, qué dicen mis tíos, qué dicen mis amigos, qué me dicen en la escuela, qué me dicen en el trabajo, de esa forma de vida que depende exclusivamente de las opiniones de otros seres humanos, tan patéticos como lo somos nosotros a veces.
esa forma de vida puede terminar y resucitar a una vida en Cristo mucho, muy distinta, muy diferente, y caminar en una aventura con Jesús. Por supuesto que hay luz y hay poder en Cristo para hacerlo. ¿Sí? Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y pensemos y meditemos. La verdad es que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere que algo cambie en tu corazón, que se renueven las cosas, que puedas volver a empezar, que puedas dejar de estar pensando en lo que otras personas opinan y comenzar una vida distinta. No te cansas de estar siempre esperando la opinión de otras personas. No te fastidia estar dependiendo de lo que el hermano o la hermana diga, opinen. ¿No te gustaría que tu vida fuera diferente? Gracias, Jesús, por ayudarnos. Danos la fe de Marta y de María, Señor. Aunque todo se ponga a hacer, creo, aunque todo me indique que no, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Jesús no es ajeno a lo que estás viviendo cada día. Jesús conoce exactamente tus angustias, te ha visto llorar en lo secreto, te ha visto angustiado cuando crees que nadie te ve. Él sí lo hace. Cree en Él. Sí hay respuestas. Creo, aunque todo se oponga a mi ser. Creo, aunque todo me indique que no, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque ya no quisiera seguir, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios.
basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Creo, aunque nadie creo, aunque todos se opongan a mí, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar, creo, aunque vea a los niños llorar, porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Gracias, Jesús. Gracias, eterno Señor. Ayúdanos, Padre. Solo di la palabra y será hecho, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Eres tan hermoso. Y Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser.
me sostiene y no me deja claudicar. Gracias, Jesús. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo.